Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz presenta su programa Avances Médicos. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Avances Médicos, patrocinado por el Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Como siempre es un gusto contar con su presencia para tratar diferentes temas en este programa. En esta ocasión nos acompaña el doctor Luis Alonso Vázquez López, quien es cirujano general y laparoscopista, graduado de la Universidad de El Salvador y que cuenta también con una especialidad en el Hospital Nacional San Juan de Dios y ha realizado cursos en el Hospital Calixto García en La Habana, Cuba. Actualmente el doctor Luis Alonso Vázquez López es el jefe de servicio de cirugía del Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel. Bienvenido, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad para hablar de un tema de importancia, poco conocido en nuestra población. Esperamos que al final la gente quede debidamente informada. Y ya lo mencionó el doctor, que en esta oportunidad nosotros vamos a tratar un tema que es de mucha importancia y es enfermedad diverticular del colon, doctor. Para comprender más lo que es esta enfermedad, ¿qué conceptos podríamos definir que nos ayuden a comprender qué es este tipo de enfermedad? Sí, cuando hablamos de enfermedad diverticular del colon, estamos hablando de dos entidades, la diverticulosis y la diverticulitis. En la primera los síntomas son similares a lo que conocemos comúnmente como colitis. Mucha gente dice colitis, me duele el colon, y puede ser eso o puede ser una enfermedad diverticular del colon. Entonces vamos a hacer la diferencia entre cada una de ellas. Yo pienso que para empezar sería bueno conocer la anatomía del colon. El colon se origina en una parte que se llama el ciego, luego sigue ascendiendo, le llamamos colon ascendente, luego colon transverso, luego vuelve a bajar, colon descendente, y a este nivel se convierte en el colon sigmoide. El colon sigmoide ya es digamos, la forma más frecuente donde se presenta esta patología. Después del colon sigmoide sigue el recto y después el ano. Entonces, a este nivel, al lado izquierdo, es donde se presenta con mayor frecuencia la patología que estamos hablando ahora actualmente. En cuanto a las causas, doctor, que originan este tipo de enfermedades, ¿cuáles podríamos mencionar? Sí, realmente no hay una causa así bien establecida. En un tiempo se creía que era más frecuente en algunas sociedades en donde la ingesta de fibra prácticamente es bastante baja, porque se ha visto que las personas que consumen menos frutas, menos ensaladas, menos verduras y consumen exceso de carne es donde se da más frecuente. Entonces, pero sí, no hay exactamente una causa así bien establecida. Incluso se han descubierto algunas causas congénitas, es decir, porque la persona ya nace con el problema. Ya son hereditarias. Son hereditarias, pero son pocos casos, la mayoría son adquiridos. Y es más frecuente en las personas adultas, es decir, después de los 40 años. No hay una diferencia entre el sexo y realmente es similar. Más frecuente, sí, por cierto, en los obesos. Es más frecuente, donde la persona por obvias razones no hace mucho ejercicio. Los síntomas que presenta una persona, doctor, al momento de la entonces consulta. Ahí vamos a hacer la diferencia entre la que es la enfermedad diverticular o diverticulosis con la diverticulitis. Una es la fase crónica, digamos, y la otra es la fase aguda. Entonces, la fase crónica o la diverticulosis se da porque, en general, la patología en general se da porque el colon se dilata, se forman unas dilataciones como vejigas, unas herniaciones en la pared del colon, y esto hace que en un momento dado se llenen de heces. Luego las heces llegan bacterias, hay un proceso infeccioso, una inflamación, y luego conlleva la perforación. O sea, una cosa conlleva a la otra. La enfermedad diverticular puede conllevar, si no se trata adecuadamente, a la diverticulitis, es decir, a la inflamación de ese divertículo, con la consecuente perforación, si acaso no se trata a tiempo. Entonces, los síntomas de la diverticulosis son similares a una enfermedad, lo que llamamos comúnmente como colitis, o científicamente le llama síndrome de intestino irritable.
son cólicos abdominales, la persona padece de flatulencia, de gases, de estreñimiento. O sea, muchas veces cursa con síntomas de estreñimiento, otras veces con síntomas defecatorios frecuentes, pero la mayoría de veces es el estreñimiento. El estreñimiento, digamos, es el desencadenante de que a esta persona le duele el colon. ¿Por qué? Porque las heces acumuladas dilatan el colon, las paredes, se llena de gases y eso hace que duela. La persona puede tener muchas veces hasta náusea, vómito. En los casos leves, pues, los síntomas son similares a una colitis. Ya si no se trató adecuadamente, pasa a la siguiente fase, que es la enfermedad, la diverticulitis. Es ya un proceso infeccioso. Cuando son casos leves, pues, los síntomas que todos son dolor abdominal y casi siempre localizado en el hemiabdomen izquierdo. Los casos graves, incluso los confundimos con un cuadro de apendicitis aguda, donde hay dolor abdominal, fiebre, escalofríos, vómitos, estreñimiento, ¿verdad? Pero lo característico es que estos síntomas están localizados en el lado izquierdo, no en el lado derecho como está el cuadro de apendicitis aguda, a excepción que el paciente tenga un situs inverso, es decir, porque su apéndice esté al otro lado. Ahí sí nos confundió todo, pero si no, pues es la diferencia entre la apendicitis aguda y la diverticulitis aguda. Entonces, estos son los síntomas. Hay unos casos leves que se pueden manejar ambulatoriamente, otros casos más graves que es necesario ingresar al paciente, ponerle antibióticos, ponerle antiespasmódicos, su laxante, régimen peritoneal, lo dejamos al paciente sin comer unos días para que desinflame su colon y le hidratamos con sueros. Entonces, esa es la diferencia entre una y la otra patología. La diverticulitis prácticamente estamos hablando de una infección mayor, doctor. Exactamente, esos divertículos, cuando se llenan de heces las vejiguitas, se contaminan, se infectan. Normalmente tenemos bacterias en el colon, pero cuando estas se concentran en un solo lugar, se acumulan, se vuelven patógenas. Entonces estas van creando un proceso infeccioso, inflamatorio, hasta que se perfora la pared. De ahí viene la perforación, que esta, pues, en algunos casos, cuando el paciente tiene buenas defensas, pues se puede salvar, pero en otros casos puede conllevar, pues, a una peritonitis aguda, que es una complicación mayor. Una complicación mayor, algunas veces mortal. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de esta enfermedad, doctor? Entonces, casi siempre el diagnóstico se hace clínicamente, o sea, el paciente nos dice, pues, que adolece de cólicos abdominales, de flatulencia, de gases y de estreñimiento, lo característico. Al examinarlo, pues, la sensibilidad casi siempre está localizada en el lado izquierdo del abdomen. Entonces uno ya va orientado que puede ser una patología diverticular. Sin embargo, el diagnóstico definitivo lo hacemos con métodos diagnósticos, sobre todo, pues, el colon por enema, el enema varitado. Que por aquí tengo una imagen, esta, ¿ya? Entonces, donde vamos a observar los divertículos, son dilataciones, mira acá que se alcanza a ver una acá, son dilataciones de la pared del colon, que con el medio de contraste, pues, se dibuja bien cabal, porque se mete el medio de contraste, así como mete las heces ahí, así también se introduce el material de contraste y nos dibuja la vejiguita, un globo que está ahí saliendo del colon. Eso nos confirma el diagnóstico. Algunas veces son pocas, otras veces todo el colon está tapizado de divertículos, ¿verdad? Y el otro examen es la colonoscopia. Es decir, puede ir a ver directamente la ubicación exacta, dónde están y cuántas son las dilataciones, ¿verdad? Y tenemos otro método de diagnóstico como la tomografía, la ultrasonografía, pero que realmente no son tan precisas como el enema varitado y la colonoscopia. En cuanto a las complicaciones que puede presentar un paciente con estos síntomas, doctor, o con este tipo de enfermedad. Entonces, si, digamos, la enfermedad diverticular o la diverticulosis no se trata adecuadamente, puede conllevar a la diverticulitis y esta conllevar a la perforación. Entonces, el riesgo principal es la perforación, que sí, ya el cuadro ya no es un dolor como la apendicitis aguda, sino que es un dolor agudo, pero que de repente se intensificó. Ahí uno ya sospecha que hubo perforación. Y la otra que se le perforó, se le intensificó, pero que luego quedó allí. Que ya no le dolió. Ya no le dolió, latente. Estamos pensando ya que aquel proceso infeccioso lo atrapó el intestino, el organismo. Y puede terminar en varias cosas. O en un absceso, es decir, que aquello se formó pus,
o en una fístula. La fístula es que muchas veces, como la perforación principal es a nivel del colon sigmoide, este está pegado a la vejiga. Entonces muchas veces hemos tenido fístulas, o sea, comunicación del colon hacia la vejiga. Muchas veces el paciente, la mujer sobre todo, va a orinar y orina heces. Entonces ahí es una fístula, una comunicación ya del colon con la vejiga, ¿verdad? Puede ser a la vejiga o puede ser muchas veces al útero, ¿verdad? Pero casi siempre lo más frecuente es a la vejiga porque es la que está más cercana ahí. Entonces esto, incluso en algunos casos nos confunde porque es una masa que se forma allá y uno está pensando en un tumor también. La única forma es quitarlo y mandarlo a estudio para que el patólogo nos confirme que no es tumor, sino que es un divertículo que se perforó. Entonces la complicación más temida es la perfora, que este divertículo se perfora. En cuanto al tratamiento, ¿existe algún tratamiento para este tipo de enfermedad, doctor? Sí, o sea, es bien importante el tratar al paciente, no solo digamos con los síntomas de dolor, sino que educar al paciente pues que él solo se puede prevenir la enfermedad. Es decir, pues que si el paciente sabe que su causa principal del problema es el estreñimiento, pues evitarlo. Y evitar el estreñimiento implica muchas cosas, no solo tomar un laxante, sino que implica mover su cuerpo. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio, mover su cuerpo, mueve su colon. Al mover su colon logra expulsar la heces y los gases. Eso hace que el paciente evacúe a diario. Muchas veces el paciente pasa hasta 5 días sin evacuar. Sí. Entonces ahí viene el problema complicado. Ahí los divertículos se llenan de heces y se pueden perforar. Entonces, y la otra cosa es consumir muchos líquidos. Porque el líquido hace que el bolo fecal se ablande, ¿verdad? Mucho consumo de agua. Evitar las carnes, evitar la comida chatarra, que eso hace que el colon se paralice más, se movilice menos, ¿verdad? O sea que es de educar al paciente primero con la dieta, medidas generales de ejercicio, bajar de peso, porque también los gorditos, eso les cuesta más hacer ejercicio. Su colon es más perezoso, o muchas veces son los que más adolecen de estreñimiento, su colon se va agrandando, se va haciendo un colon redundante y eso se llena más de eso y esa cuesta evacuarlas, ¿verdad? O sea que pienso yo que el tratamiento no es encaminado solamente a una cosa, sino que es multisistémico. No es necesidad de, bueno, probablemente no sea tan necesario hacer énfasis en algún uso de algún medicamento, sino que las medidas de prevención. Exactamente, medidas de prevención. Eso es lo más importante para llegar a una cirugía más extensa, porque digamos si el paciente llega a consultar en forma recurrente por episodios de dolor abdominal o episodios de diverticulitis, o muchas veces estos divertículos sangran, el paciente llega a veces con hemoglobina hasta de 5 a veces, con una anemia severa. Entonces cuando estos casos sucede, pues allí viene ya el tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste? Pues quitar todo ese colon que está lleno de divertículos, porque casi siempre cuando el paciente presenta sangramiento profuso es porque tiene muchos divertículos. Entonces ahí el tratamiento va a consistir en hacer una hemicolectomía izquierda, que es más frecuente a la izquierda. Quitar todo ese colon y volverlo a unir, ¿ya? En casos de, digamos, sangramiento del tubo digestivo inferior, que es bastante profuso, o en los casos pues que el paciente está con episodios de repetición, llega a la emergencia a veces a medianoche por episodios de dolor, ¿ya? Ahí es el tratamiento más recomendable. Entonces, pero para evitar eso, lo más importante es la prevención. Como le digo, el ejercicio, la dieta rica en fibra, evitar el estreñimiento lo más que se pueda, bajar de peso, ¿verdad? Evitar consumir mucha carne roja, sobre todo, ¿va? Y mucha grasa. Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros este tema de mucha importancia para toda la población que nos está sintonizando. Invitarles a ustedes también, amigos televidentes, que usted está presentando alguno de los síntomas que nos mencionó el doctor, puede encontrarlo en el edificio médico La Paz, en el local 1-4, y comunicarse a los teléfonos 2661-4903. Lo esperamos en una próxima ocasión, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en este su programa Avances Médicos, patrocinado por el Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz presentó su programa Avances Médicos. Sintonícenos de lunes a miércoles de 6:45 de la tarde a 7 de la noche, aquí en TVO, Canal 23.